Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Hoy domingo me he acercado por las salas de cine y he estado viendo lo que ha sido uno de los grandes estrenos de este fin de semana y también seguramente, a mi modo de ver el cine, lo que será uno de los grandes estrenos del verano y también del año. Kevin Costner, el actor, director, productor y guionista, a lo largo de toda su carrera cinematográfica, desde mediados de los años 80 hasta la actualidad, siempre ha tenido claro que el western ha sido, sin lugar a dudas, uno de sus géneros fetiche. Siempre ha tenido un gran amor hacia las películas del oeste, a lo que es la historia del continente norteamericano, el continente americano, la historia de Estados Unidos, de Canadá, y sobre todo es un gran admirador de los grandes directores que han dado al western y que convirtieron al western realmente en uno de los grandes géneros mayores y en el western, o mejor dicho, el género por antonomasia de la historia del cine. Al igual que Steven Spielberg, Kevin Costner pues ha sentido gran admiración a directores como John Ford, como Anthony Mann, como Sam Peckinpah, grandes directores como Howard Hawks, que han llevado, se puede decir que al western hasta sus últimas consecuencias. Y desde los primeros títulos que protagonizó Kevin Costner desde aquella época de Silverado, en 1984-85, si mal no recuerdo, con Kevin Kline y a las órdenes de Lawrence Kasdan, ya se vio reflejado en lo que eran las películas del oeste. Y además uno de los grandes éxitos que tiene en la carrera Kevin Costner es, sin duda, sin lugar a dudas, Bailando con Lobos, aquella película que él adaptó, protagonizó y dirigió y que le dio pues un gran espaldarazo respecto a Hollywood, consiguiendo nada más y nada menos que 12 nominaciones al Oscar y 7 estatuillas. Bailando con Lobos a día de hoy es uno de los grandes western de la historia del cine y que dio a entender al público y a la crítica que el western era el género por antonomasia de Kevin Costner. Realmente, anteriormente e incluso posterior, también había realizado otras películas que tenían un tinte también de western, como, sin ir más lejos, Los Intocables de Elliot Ness. Evidentemente una película de cine negro, de gángsters, pero que también tenía una serie de secuencias donde Brian De Palma desató también su amor hacia el western, convirtiendo a Kevin Costner, a Elliot Ness, como el gran protagonista de esa gran secuencia estilo western que tenía la obra maestra de este director. Pero también no podemos olvidarnos de esa magnífica película que en 1994 protagonizó Kevin Costner junto a Jim Hackman, que fue Wyatt Earp, un super fresco histórico de prácticamente 3 horas de duración, dirigida por Lawrence Kasdan y que se convirtió en una absoluta obra maestra de lo que fue el cine de los años 90. Y también sin olvidarnos de otra grandísima película que hoy en día está parcialmente olvidada, del año 2003, si mal lo recuerdo, que fue una de las películas además que yo comenté aquí en la prácticamente nada más iniciar la vida del canal, que fue Open Ranch. Una película en donde desata todo su amor hacia el western, pero también hacia una serie de estilos como los de John Ford, como los de Anthony Mann, como los de Howard Hawks, como los grandes directores del western, en lo que se refiere a la contundencia de los personajes, al protagonismo del paisaje, a una puesta en escena violenta donde los personajes se mueven ampliamente dentro del plano y que todos ellos tienen un pasado turbulento, un presente un tanto ambiguo y un futuro seguramente muy esperanzador. Es decir, Kevin Costner siempre ha estado muy ligado a lo que ha sido el western a través de todo lo que ha sido su carrera cinematográfica, tanto como actor y sobre todo como director. Este año tiene previsto estrenar Kevin Costner al menos 2 de 4 películas que van a formar, yo digo que un fresco épico e histórico de lo que es el western dentro del siglo XXI. El viernes pasado, hace 2 días, se estrenó Horizon, An American Saga, el primer capítulo de una saga realmente impresionante que Kevin Costner tiene previsto estrenar y tiene previsto ampliar con otras 3 secuelas. La segunda secuela, el segundo capítulo, creo que lo vamos a tener aproximadamente el 16 de agosto y se va a estrenar prácticamente en breve. Esta ha sido la película que yo he ido a ver esta tarde y os puedo decir sin temor a equivocarme que no hagáis caso a esas críticas tan sumamente tibias que muchos críticos supuestamente de prestigio están arrojando sobre esta magnífica película. Horizon
An American Saga capítulo 1, os puedo decir desde ya, con fecha de hoy domingo, prácticamente el último domingo de junio de 2024, que es la mejor película de lejos de este año y uno de los grandes western contemporáneos del siglo XXI. Kevin Costner en esta película ha puesto toda la carne en el asador en lo que se refiere a dirección de actores, desarrollo de los mismos, ritmo, una puesta en escena absolutamente revolucionaria, una banda sonora impresionante. Una banda sonora que recuerda mucho a los grandes western épicos de directores como Howard Hawks o como Anthony Mann. Algunas pinceladas a lo John Ford, aunque yo creo que es el director en el que menos se ha fijado Kevin Costner para llevar a cabo al menos este primer capítulo de Horizon An American Saga. Ahora, a lo largo del vídeo, quedaos conmigo hasta el final, vamos a destripar toda la película, pero eso sí, va a ser una crítica sin spoilers. Es decir, voy a hablar de la película o del argumento de la misma, lo estrictamente necesario para justificar las 3 maravillosas horas que hoy he pasado en el cine. Las anteriores veces que había ido al cine, la última vez creo que fue con Furiosa y con El Reino del Planeta de los Simios, evidentemente eran películas entretenidas, con grandes efectos visuales, con una puesta en escena realmente muy rimbombante, muy colorista, sobre todo Furiosa, que yo creo que es un ejercicio sobresaliente del cine de acción, pero Kevin Costner con esta película se puede decir que pone tierra de por medio respecto de todos los estrenos que se han estrenado, valga la redundancia, este año en el cine. Horizon An American Saga en su capítulo 1 es toda una lección de cómo contarnos una historia y además desde un punto de vista coral. Es decir, si os acordáis de las películas de Robert Altman, aquellas donde tenía un gran elenco de actores y de actrices para contarnos una historia en el que entre todos los personajes había denominadores comunes y había vasos comunicantes entre ellos y que formaban realmente toda una película y toda una historia dividida en subtramas que se van entrelazando, o por ejemplo la película Magnolia de Paul Thomas Anderson del año 99, donde durante más de 3 horas se nos exponía un gran fresco lleno de personajes con historias independientes pero que poco a poco se iban enlazando. Aquí prácticamente se puede decir que Kevin Costner hace lo propio, hace lo mismo, pero se puede decir que las 4 historias que conforman las 3 horas de Horizon An American Saga capítulo 1 son prácticamente independientes, es decir, poco o nada tienen que ver las unas con las otras, pero sí que tienen un punto y un denominador común, que es la historia o contar la historia de los Estados Unidos tanto antes como después de lo que es la Guerra de Secesión. Y también, evidentemente, toda la historia de Estados Unidos, de todos esos colonos que llegaron a las tierras de Estados Unidos para, evidentemente, colonizarlas, valga la redundancia, formar allí a sus hogares y con todos los peligros y dificultades que podemos tener. ¿Por qué digo que Horizon An American Saga capítulo 1, a la que voy a llamar a partir de ahora solo Horizon, por ser demasiado largo el título, por qué digo que es una película coral? Porque es un western completamente atípico. Vamos a encontrar todos los elementos que hacen grandes a los western. Los ataques a los indios, lo que son las llegadas de los colonos, el establecimiento de sus poblados y posteriormente de sus ciudades, los ataques con los indios, la venganza por parte de los colonos hacia esos indios, una serie de subtramas que ahora iremos comentando, de tramas y subtramas que enriquecen mucho lo que es la historia de la película, y hasta ese punto pues se puede decir que es superficial el western, pero lo que hace especial a Horizon en esta película es las subtramas de todos y cada uno de los personajes que tienen, porque se puede decir sin temor a equivocarse que todos los personajes de esta película tienen un comienzo, una presentación, un nudo y un desenlace abierto, un tanto ambiguo, porque evidentemente Kevin Costner se reserva como as bajo la manga la historia de ellos, la consecución, es decir, la evolución de todos los personajes, la evolución de todas sus historias, seguramente en los capítulos posteriores. Todos los personajes de la película, excepto Kevin Costner, están perfectamente definidos. ¿Por qué el personaje de Kevin Costner es un tanto o bastante ambiguo? Acordaos lo que yo os he dicho muchísimas veces, en otras películas que hemos comentado aquí, incluso la anterior, no, la 2 veces anterior a esta, que fue Fuga de Alcatraz, donde os dije,
el personaje de Clint Eastwood, Frank Morris en Fuga de Alcatraz, dirigida por Don Siegel, lo que hace es que no sabemos cuál es su pasado, no sabemos por qué va a entrar en la cárcel de Alcatraz, no sabemos si tiene familia y no sabemos qué ocurrirá al final de la misma. Lo mismo que ocurría, por ejemplo, al Clint Eastwood de la trilogía del dólar. Lo mismo que ocurría al Clint Eastwood de El jinete pálido. Lo mismo que ocurría a Ethan Edwards, interpretado por John Wayne en Centauros del desierto. Es decir, marcar con, digamos, con letras de fuego la ambigüedad del personaje protagonista. ¿Por qué? Porque Kevin Costner, además de ser co-guionista de esta película y tener luego segunda y tercera parte y seguramente una cuarta que creo que hoy están ya, se está filmando, seguramente la construcción y la evolución del personaje de Kevin Costner lo encontraremos en el segundo, tercer y cuarto capítulo. Es decir, que Kevin Costner lo que hace es presentar a todos los personajes de sus historias y a él mismo, pero manteniendo ese misterio. Y ese misterio, al igual que os dije en Fuga de Alcatraz, será lo que mantendrá al público en vilo para saber de dónde ha salido ese personaje, cuáles son sus intenciones y cuál será su destino. Es decir, Kevin Costner, al igual que Don Siegel en Fuga de Alcatraz, al igual que Clint Eastwood en El jinete pálido o al igual que John Wayne en Centauro del desierto, y James Stewart y Montgomery Clift y Kirk Douglas y Gregory Peck y todos los grandes actores que hicieron un gran papel en el western, siempre se han reservado un momento, o mejor dicho, unas pinceladas de ambigüedad, para que el espectador pueda forjarse la imagen del personaje poco a poco. Es decir, Kevin Costner en esta película retoma el personaje protagonista clásico de los westerns de toda la vida. Aquello que hizo grande a los western clásicos, Kevin Costner lo retoma en su personaje. Y lo que hace es pintar un gran fresco a lo largo de diversos estados en Estados Unidos y ver cómo poco a poco los personajes van evolucionando. Vamos a tener 4 historias absolutamente deslumbrantes. Y además os tengo que decir que todas ellas, a lo largo de las 3 horas caudaloso desarrollo que tiene esta película, no le va a faltar ni le va a sobrar ni un solo plano. Todos los planos son importantes, todos los personajes y líneas de diálogo no hay ni una que sea gratuita y todas las secuencias tendrán su porqué. Es decir, se puede decir sin temor a equivocarse que Horizon An American Saga, en este capítulo 1, es toda una labor de orfebrería, lo que ha hecho Kevin Costner en esta película, para en todas sus historias, en 4, que ya os digo, ahora iremos superficialmente comentándolas, pero desarrollando un poco los personajes en lo que se refiere a todos los valores subyacentes que van a tener todos y cada uno de ellos, pero ya os digo, sin revelar spoilers, se puede decir que es uno de los grandes guiones que Kevin Costner ha escrito o ha coescrito realmente, y que no ha dejado títere con cabeza, no ha dejado nada al azar. Es decir, Kevin Costner ha retomado en esta película el mando de los grandes, como ya lo hicieron Howard Hawks, como ya lo hicieron John Ford o como ya lo hicieron Anthony Mann, por decir algunos. Y no estoy exagerando un milímetro. En los western clásicos, los grandes directores eran aquellos que exponían una planificación, una factura, un guión, unos personajes, y todo ello estaba como en un todo indisoluble. Todos los personajes están absolutamente fabulosos. Buenos, malos, villanos, buenos que parecen malos, malos que parecen buenos, ciertas ambigüedades, y veremos evidentemente, como también lo fue en Bailando con Lobos, unos personajes indios allí en Estados Unidos, los nativos americanos originales, que también en la película hablarán en su idioma y tendremos los consabidos subtítulos, para darle mucho más realismo a todo lo que es la función. El apartado técnico, del que ya hablaremos ampliamente, es una absoluta maravilla. Y aquí es donde Kevin Costner ha retomado elementos clásicos, a lo mejor muy poquitos de los de John Ford. Yo en ese aspecto he leído, por ejemplo, he oído críticas aquí en YouTube y he leído críticas en donde se expone muy abiertamente el aspecto fordiano que Kevin Costner ha querido darle a esta película. Yo sinceramente veo poco a John Ford en esta clase de cine. Yo vi, por ejemplo, mucho más a John Ford en Bailando con Lobos que aquí. Porque Bailando con Lobos es un western de espacios abiertos.
Y los western de John Ford, si realmente lo que se caracterizan es por ser western de espacios abiertos, que os voy a contar: For Apache, La Legión Invencible, Centauros del Desierto, Pasión de los Fuertes. Es decir, el paisaje, su protagonismo, lo que es el Monument Valley, lo que son las ciudades que tienen que recorrer los personajes de un sitio a otro. Es decir, las noches, por ejemplo, durmiendo al raso, eso es muy fordiano. Sin embargo, estos elementos van a estar en un factor, por así decirlo, en un lado bastante secundario en esta película. Es decir, Horizon and American Saga, en este capítulo primero, se puede decir que es una película más de personajes que de paisajes. Vamos a tener diálogos, se puede decir hasta en la sopa. Es decir, constantemente los personajes están hablando, van a entrar y salir en escena, muchos de ellos constantemente, además que el reparto es absolutamente alucinante. No solo vamos a tener a Kevin Costner, también tenemos a Sam Worthington, que le conocemos por las películas de Avatar, vamos a tener a Sienna Miller, vamos a tener a Jeff Fahey, vamos a tener a Luke Wilson, vamos a tener una serie de actores que ya les reconoceremos muchísimo por ser actores que prácticamente ahora mismo pues están haciendo películas en Hollywood. Vamos a tener realmente una serie de actores muy identificables y que todos ellos os puedo decir que tienen interpretaciones muy notables. Si nos fijamos, por ejemplo, y ahora nos meteremos de lleno en seguir comentando las bondades del film, en el personaje de Sam Worthington, que interpreta a un teniente de lo que es la caballería, de lo que es la caballería estadounidense, del ejército estadounidense, se puede decir que la interpretación de Sam Worthington a cargo de Kevin Costner es una interpretación muy contenida. No tiene, por ejemplo, nada que ver como la que tuvimos en Furia de Titanes o en las películas de Avatar, sino que es un personaje que lleva mucho la procesión por dentro. Es un personaje que con una sola mirada sabe transmitir un sentimiento. Pero claro, a Sam Worthington no hemos visto prácticamente capaz de realizar algo, digamos, tan actoral, porque yo le reconozco que Sam Worthington puede ser más una estrellita del momento que un actor en sí mismo. Sin embargo, Kevin Costner, a lo largo de los años y en toda la experiencia que ha abarcado y que ha tenido como director, yo creo que ha sabido forjarse a sí mismo como un gran director de actores. Todos los actores, las actrices, incluso Sienna Miller, que también es más una estrellita que una actriz, están realmente sensacionales. Todos ellos están fenomenales en esta película de tintes incluso crepusculares en algunos momentos. Y eso ya os digo que es una película, es un western, digamos, un tanto atípico, porque cala mucho más en las relaciones de los personajes se muevan por emociones, por sentimientos, los acontecimientos que viven les hacen evolucionar, digamos, a marchas forzadas, pero es un western intimista, no es un western de exteriores. Los western de John Ford eran de sentimientos y emociones, pero siempre ligados mucho a la evolución de un cierto paisaje cuya monumentalidad estaba ahí presente. Sin embargo, por ejemplo, el western de Kevin Costner, este western, Horizon and American Saga, es más un western de personajes, de las preocupaciones y de todos los sufrimientos que van a tener a lo largo del film. Durante las 3 horas de proyección vamos a asistir realmente a un gran drama, a grandes tragedias realmente, que luego seguramente en los capítulos posteriores tendrán un desarrollo más amplio y seguramente mucho más distendido. Pero yo creo que Kevin Costner en esta película ha querido cargar las tintas en el aspecto mucho más dramático. Las 4 historias que vamos a tener, ya os digo, mencionándolas así un poquito por encima, porque si tuviese que hacer como un vídeo yo de los que hago comentando con spoiler, como son las superproducciones antiguas, destripando todo lo que son las historias, nos podríamos estar aquí prácticamente 3 horas, porque hay que contar muchísimo si lo hiciera con spoilers. Pero como es un estreno, esta reseña va a ir sin spoilers. Voy a contar las historias solo de un modo superficial para que os hagáis una idea nada más, pero no voy a profundizar en los aspectos importantes que son los que definen la historia. En la primera historia vamos a tener la historia de unos colonos que llevan a un valle, al valle de San Pedro. Todo esto, los lugares los tendremos en rótulos en la película para que estemos, digamos, el espectador esté perfectamente localizado donde van a estar los personajes. Y a este valle llegan un grupo de colonos, todos ellos muy ilusionados por construir allí una pequeña ciudad.
En ese sentido, pues yo creo que Kevin Costner respecto lo que es al desarrollo de esto tira mucho del cine de Howard Hawks. Es decir, ¿cuántas películas de Howard Hawks hemos visto en las que las caravanas de colonos iban a un sitio, otro también de John Ford, y que se establecían en un lugar muy determinado donde ya podrían construir una escuela, una iglesia, establecer sus terrenos, sus plantaciones, sus cultivos? Pues exactamente es lo que nos encontraremos en la primera gran historia de esta película, el establecimiento de unos colonos. Pero todos ellos van a estar muy vigilados por un grupo de apaches. Los apaches lo que ocurrirá es que, pues, por la noche en una fiesta, se puede decir que destruirán por completo todo lo que es el campamento, lo quemarán, y aquí es donde surgirán los primeros personajes con unos dramas absolutamente terribles. Y el personaje de Sam Worthington, que pertenece al séptimo de caballería, es un teniente del séptimo de caballería. Es decir, que se puede decir que Sienna Miller, parte de los colonos, y Sam Worthington van a ser los protagonistas de una historia que además tiene muchísimas aristas. Es decir, los personajes de Sienna Miller y Sam Worthington realmente lo que representan es el coraje y la tenacidad que tuvieron los colonos americanos a la hora de combatir a tantas tribus indias que por otro lado estaban invadiendo evidentemente sus terrenos y que estaban protegiendo los mismos. Pero como en todo western clásico, lo que hace Kevin Costner es contar la historia siempre desde el punto de vista de los colonos norteamericanos. Pero en un giro de guión realmente extraordinario, también veremos en esta historia lo que es el punto de vista de los indios, incluso ciertas discrepancias que se producen entre ellos. La primera historia es realmente muy interesante y además que tiene una evolución de personajes interesantísima. Y quiero decir que aquí es donde se van a establecer los grandes valores que ha querido resaltar Kevin Costner de cara a lo que son los colonos americanos. Es decir, la llegada, el sacrificio de tener que llegar a todas esas tierras, lo vemos en la película, gente muy cansada, gente físicamente agotada, pero muy ilusionada desde el punto de vista psicológico por copar una tierra que es completamente nueva, trabajarla y fundar allí como su pequeña ciudad. Es decir, en ese sentido, tira Kevin Costner mucho de lo que es el clasicismo. La segunda historia ya tiene como protagonista a Kevin Costner. Y él es un, vamos a así decirlo, buscador de oro. Porque no vemos, como os he dicho antes, con la ambigüedad del personaje, no vemos realmente a lo que se dedica. Y Kevin Costner se verá involucrado en una trama donde tendrá que cuidar de un niño y de una prostituta que a su vez tiene una serie de líos realmente terribles con una familia que se puede decir que esta sí que está sacada de Pasión de los Fuertes de John Ford. Parecen realmente los hermanos Clanton, y en el que se producirá una gigantesca persecución, pero sobre todo Kevin Costner en esta historia se irá preguntando el porqué de muchas de las situaciones en las que vivirá. Y también el espectador. Pero yo estoy seguro que esas consecuencias y ese porqué, esas respuestas a las preguntas que tiene el personaje de Kevin Costner, lo veremos en los siguientes capítulos, que yo creo que pintan realmente muy bien. Esta, desde un punto de vista de lo que es el western, se puede decir que es mucho más intimista. Aquí es donde yo creo que Kevin Costner tira mucho más de los western, por ejemplo, de Clint Eastwood, sin ir más lejos, por ejemplo, Sin Perdón o El Jinete Pálido, en donde la ambigüedad del personaje que interpreta Kevin Costner es claramente manifiesta. Pero esa ambigüedad, al igual que en aquellas películas clásicas, como El Jinete Pálido de Eastwood, vemos que es un hombre que está cargado de bondad. Es decir, Kevin Costner, como os he dicho anteriormente, empezará a darnos rasgos de la personalidad de su personaje poquito a poco, para que el espectador se vaya quedando con la copla y vea que seguramente en los demás capítulos su personaje estará ya muchísimo más desarrollado. Ahora os hablaré luego de la puesta en escena de cada uno de los segmentos históricos que tenemos. La tercera historia, ya os digo, muy resumida, es decir, la manera más escueta, es la típica historia, y yo creo que aquí apela mucho más también al carácter hawksiano y a veces fordiano. En lo que es la temática veremos una gigantesca caravana de colonos que no tienen un rumbo fijo,
Pero lo que va a ser lo importante de todo ello es la relación entre todos los personajes que componen la caravana. Fijaos que la relación entre los personajes, entre los unos y los otros, de todas las diferentes historias va a ser el denominador común de todos ellos. Por eso digo que Horizon: An American Saga es una película coral, enteramente coral, pero no coral en el sentido de que todas las historias se vayan a entrelazar al final de la película, sino que cada una llevará un rumbo. Es decir, si nosotros en una película, cuando va a aparecer una segunda parte, estamos pendientes del desarrollo y del devenir de los personajes, aquí esto se multiplicará por 4. Porque Kevin Costner deja abiertos 4 ramales, 4 ramales se dice pronto, para poder continuar la historia de estos personajes. Es decir, yo creo que en los capítulos, en el 2, en el 3 y veremos si en el 4, realmente las tramas y subtramas se irán bifurcando hasta componer como un gigantesco árbol épico lleno de ramas y lleno de historias que partirán de una única raíz. De esa raíz de las relaciones de los personajes y evidentemente de la llegada de los colonos a Estados Unidos. Horizon: An American Saga en este primer capítulo es en esencia una presentación de personajes, un desarrollo de los mismos, pero como decía Mayra en el 1, 2, 3, hasta cierto punto, hasta aquí puedo leer. ¿Por qué? Porque ese desarrollo de personajes lo que hace es Kevin Costner es limitarlo de tal manera para que a los espectadores nos quede ese plus de decir ¿y ahora qué pasa? Y de repente Kevin Costner corta la cámara y nos mete en otra secuencia. Es decir, Kevin Costner en esta película como director sabe cómo y cuándo ponernos nerviosos. Para que nosotros sepamos, evidentemente, o para, mejor dicho, para que nos quedemos con las ganas de decir tengo que ir a ver el 16 de agosto el capítulo 2, porque ahí es donde se nos explicará mucho más respecto de todos estos personajes. Además que el drama de todos ellos en la película irá de más a menos, es decir, el comienzo de las 4 historias realmente es dramático en el sentido de que van a ser los desencadenantes de todas las historias y de todos los acontecimientos de que vivirán los personajes en sus 4 historias. Pero es que además todos ellos van a tener un denominador común, el afán y la ilusión por la llegada a ese nuevo mundo. En esta tercera historia, que es la historia, digamos, más clásica en lo que al desarrollo de western se refiere, nosotros veremos a unos personajes un tanto, digamos, inocentes respecto a lo que son los viajes en caravana, lo que son los viajes de las grandes caravanas en el oeste. Y claro, pues no estarán acostumbrados a ayudar a ciertos personajes cuando se nos pongan, digamos, más a tiro de piedra, en el sentido de que estos personajes tienen que ayudar a sus congéneres, pero habrá uno que les dirá tenéis que echar una mano un poquito más, y aquí es donde los personajes irán arrancando poquito a poco. Este tercer capítulo para mí, de la caravana de colonos, me recuerda mucho más al cine de Anthony Mann, porque es que además Kevin Costner, ahora hablaremos de cuál es la puesta en escena, porque no tiene desperdicio en cada uno de los 4 personajes, realmente nos recuerda mucho al cine, aquellas películas que estaban protagonizadas por James Stewart. Y en el 4 capítulo, o en la 4ª historia, mejor dicho, veremos a uno de los niños que escapó de la matanza de la primera historia. Su familia fue destruida y se alía con una especie de grupo de forajidos para llevar a cabo una venganza frente a los indios. En ese sentido, pues tenemos el típico y clásico western, evidentemente desde el punto de vista de la venganza. ¿Os acordáis, por ejemplo, de Valor de Ley de Henry Hathaway, en el que una niña contrata al personaje de John Wayne para que ayude a destruir, a encontrar y a matar a los asesinos de su padre y su familia? Pues realmente va a ser algo similar, pero en vez de una chica con un chico. Pero los forajidos que acompañan al niño realmente no son como lo era John Wayne en Valor de Ley, no son trigo limpio. Y las relaciones que tiene el niño, ese chico que ha perdido la inocencia tan temprano junto con ese grupo de forajidos, realmente veremos cómo intentarán saltar chispas a lo largo de la película y seguramente en los capítulos posteriores.
Ya os digo que estas 4 historias son a grosso modo lo que hay dentro de la película. Os lo he resumido en pocos minutos. Pero es que todo esto tiene un desarrollo de 3 horas. Es decir, en cada una de las 4 historias tendremos sus giros argumentales, unas interpretaciones magníficas, unos diálogos que además son afilados, directos e incisivos, como pocos de los que hemos oído en el cine moderno. Yo diría precisamente que esta manera que tiene Kevin Costner de enfocar el guión ha sido también muy al estilo clasicista, pero con cierto toque contemporáneo. Me explico. Hay pocas palabrotas, pocos tacos dentro de la película, pero sí, lo que sí que hay, y esto es muy deudor del cine clásico, es que Kevin Costner ha escrito los diálogos, es el coescritor, co-guionista de esta película, pensando siempre en cierto aire clasicista y en el que los personajes se mantengan el respeto los unos por los otros. Es decir, muchos de los personajes de esta película están como temerosos de Dios. Es decir, van, digamos, con pies de plomo en todas y cada una de las acciones que tienen que ir. Mismamente al final de prácticamente la película, entre Sienna Miller y Sam Worthington, hay una secuencia, evidentemente no voy a revelar qué es lo que ocurre, pero digamos que ellos sienten cierta atracción, pero el respeto mutuo que tienen entre ellos les va a impedir, exponer claramente sus sentimientos de una manera abierta y claramente concisa para lo que es el espectador. Por eso os digo que Kevin Costner, como guionista en esta película, ha hecho una labor absolutamente encomiable. Es decir, ha construido unos personajes, los ha dotado de ciertos sentimientos, los ha dotado de respeto hacia sus congéneros y los ha tratado con amor y con cariño. En lo que se refiere al guión técnico, lo que se refiere a los personajes, la puesta en escena interna de los personajes, se puede decir que son personajes tratados con respeto. A los villanos hay que temerles, a las señoras hay que respetarlas, hay que tratarlas como tales, y a los desconocidos siempre en la película se les tiene, digamos, como un poco no apartado, pero con cierto temor a lo que pueden llegar a provocar. El personaje, por ejemplo, ya os digo, de Kevin Costner, que es el más ambiguo de todos, su interpretación, su personaje, es absolutamente impredecible, porque no sabemos por dónde va a tirar. Y ese es uno de los puntos que a mí más me gustan de Horizon, An American Saga, que es una película totalmente impredecible. No sabemos qué es lo que puede ocurrir a la vuelta de la esquina. Son 180 minutos que se pasan volando. No hay prácticamente ningún bajón de guión, de ritmo. Puede que en la segunda historia, en algún cierto diálogo que tiene Kevin Costner, puede que la secuencia sea un tanto reiterativa. Pero yo os digo que, como todos los diálogos de esta película están justificados hasta el extremo, para mí Kevin Costner lo que ha hecho ha sido alargar, digamos, de una manera intencionada, para marcar o para cargar un poquito las tintas sobre una secuencia que luego a la posteriormente, va a desembocar en una auténtica y real tragedia. O sea que Kevin Costner en este sentido no ha dado puntada sin hilo en todos y cada uno de los aspectos de la película. Además de la historia y del argumento, lo que hay que hablar también en Horizon, An American Saga es de la puesta en escena y de la planificación. Aquí es donde Kevin Costner vuelve nuevamente a lucirse. La puesta en escena de las 4 historias es totalmente distinta. En la primera nos encontramos con unos personajes que nos los presenta Kevin Costner de una manera muy directa. Es decir, unos colonos que llegan directamente a una zona cerca del valle, se llama el Valle de San Pedro, directamente establecen como su poblado. Prácticamente no hay diálogos o muy pocas palabras durante 10-15 minutos de película, porque todo se desarrolla de una manera visual. Es decir, Kevin Costner lo que hace es aprender de los grandes directores que exponían sus películas de una manera muy visual, por ejemplo Howard Hawks, o exponía o presentaba a los personajes de una manera muy visual, por ejemplo Río Bravo, sin ir más lejos, y todo lo que estamos viendo es como si el espectador fuera un testigo de excepción de todo ello. Y que los personajes se van definiendo única y exclusivamente por los diálogos puntuales que tienen los unos con los otros. Pero no son unos diálogos tan abruptos y tan grandes como para que se presenten directamente. Es decir, Kevin Costner apuesta por el no subrayado
de las características de los personajes, sino que visualmente nosotros ya nos vamos a ir dando cuenta de lo que quiere decir en todo momento y a dónde va a ir a parar lo que es la historia. Aparte de que lo que es la gama de colores va a ser en esta primera historia, digamos un tanto monocromática, van a predominar lo que son los colores terrosos, los naranjas, los marrones, es decir, cada capítulo tiene su personalidad y su colorimetría. Es decir, no hay detalle a Costner que se le pase prácticamente, puede decir, de una manera aleatoria, sino que todo está estudiado. Se puede decir que aquí sí que hay cierto protagonismo del paisaje, porque evidentemente la carga que va a haber de indios hacia todos estos colonos, los indios lo van a utilizar como el terreno, como un gran campo de batalla para realizar sus acciones. Por lo tanto, como se puede decir que el campo aquí es el campo de batalla, por así decirlo, va a tener lo que es la orografía, lo que es el territorio, una gran fisicidad en ese sentido. Y sobre todo los fuegos para quemar todos estos asentamientos que provocarán un auténtico drama. Pero ya os digo, estamos rascando el argumento de una manera muy superficial, no estoy revelando nada importante. En el capítulo segundo, en el que ya tiene como protagonista a Kevin Costner, aquí pasamos, digamos, a una puesta en escena, se puede decir que si antes tenía algún tinte fordiano, pero no del todo, aquí ya es Henry Hathaway en estado puro. Es más, el pueblecito, fijaos lo que os voy a decir, el pueblecito donde se desarrolla la acción de Kevin Costner, que es un pueblecito de mineros, está rodeado de bosques, con esos troncos grisáceos y con esas hojas tipo, ¿cómo os diría yo? Como, no sé si perennes o caducas, con esos tonos amarillentos, anaranjados, verdosos, unos bosques preciosos que son exactamente o clavaditos a los que Henry Hathaway filmó en Valor de Ley. Y además es que la puesta en escena también es muy similar a la de Valor de Ley, porque en Valor de Ley tenía un protagonismo la orografía en lo que se refiere a los territorios, en lo que eran las vaguadas, lo que eran las hondonadas. El pueblecito de todo lo que es esta secuencia de esta historia está también en una hondonada. Está como en un vallecito cubierto de estos bosques de flores de hojas amarillentas que le dan una estética y un valor pictórico absolutamente precioso. Es decir, es muy de Hathaway esta historia. ¿Por qué? Porque además, evidentemente, por ejemplo, si en Valor de Ley John Wayne se encargaba, si os acordáis, ya reseñaré esta obra maestra más adelante en la vida del canal. John Wayne era el señor muy veterano, que tenía que ayudar a la niña por una cierta cantidad de dinero, pero es que aquí Kevin Costner va a estar, digamos, liado, vamos a decirlo de esta manera, a una prostituta y a un niño que también va a hacer como de protector de ellos. Es decir, este capítulo me recuerda mucho a Valor de Ley, pero evidentemente no os voy a exponer todo el gran calvario que van a tener que pasar estos personajes huyendo de otros tantos. Y además es que Kevin Costner aquí es donde nosotros empezaremos a ver esa cierta ambigüedad del personaje que le caracteriza y que he expuesto al principio del vídeo. No sabemos si realmente tiene buenas, tiene malas intenciones respecto a las acciones finales que tendrá durante la saga de estas películas. Pero aquí Kevin Costner se revela como un buen hombre en un principio, pero que su pasado, lo que es su presente, lo que ya no su futuro, sino también todo lo que le ha llevado a ese pueblecito minero, lo desconocemos por completo. Es más, hay unos personajes que se lo preguntan, ¿por qué usted está aquí? Y él realmente no lo va a decir, se lo va a callar para sí mismo en ese sentido. Es decir, que este segundo capítulo, desde un punto de vista visual y de planificación, es realmente más de Henry Hathaway. El cine de Henry Hathaway, por ejemplo, también, sin ir más lejos, por ejemplo, como ya no solo Valor de Ley, sino El Jardín del Diablo, que la tenéis aquí comentada en el canal, también era una película de personajes muy llevados al límite. Aquí ocurre lo mismo. La huella de Hathaway se nota muchísimo. ¿Por qué? Porque el personaje de Costner, de la prostituta,
digamos que van a estar ciertamente al límite dentro de lo que va a ser la historia. Van a tener que estar huyendo de un sitio a otro y realmente no sabremos lo que les va a ocurrir. Pero ya os digo que los motivos de todos ellos son muy complejos y que no pienso desvelar ninguno, evidentemente. Lo que sí os puedo decir es que aquí a Kevin Costner sí se le ha notado la patita respecto a Henry Hathaway y han hecho un homenaje realmente maravilloso a este grandísimo director. Lo que es la puesta en escena y la planificación de la tercera historia, la de las caravanas de colonos, ya os digo que es hawksiana y también fordiana hasta el extremo. Aquí se puede decir que se apela muchísimo, incluso yo diría hasta cierto punto a Raoul Walsh. Fijaos si tira de clasicismo Kevin Costner, ya lo hizo realmente en Bailando con Lobos y Open Ranch, o sea, decir que esta película se puede decir que es clasicismo, pero llevado al terreno del propio Kevin Costner y adaptado a lo que es su manera de filmar. En esta gran caravana de colonos tendremos, digamos, a un grupo muy variopinto de personajes, pero aquí se puede decir que, por ejemplo, la puesta en escena de lo que es la altura de la cámara es muy de Anthony Mann. En Horizontes Lejanos de Anthony Mann, protagonizada por James Stewart, que la tenéis aquí comentada en el canal, Anthony Mann bajaba la cámara a las ruedas de los carromatos y parecía que podíamos sentir esa película avasalladoramente física y parecía que podíamos mascar todo lo que es el polvo de los caminos, las piedras de las montañas mientras los carromatos van subiendo. Aquí exactamente lo mismo. La caravana de colonos, que estará compuesta por bastantes carromatos, lo que hace Kevin Costner es bajar la cámara y vemos la acción prácticamente a la altura de las ruedas de los carromatos en la presentación de esta historia. Y entonces eso lo que nos lleva directamente es al cine de Anthony Mann, en lo que se refiere a la altura de la cámara, en lo que se refiere al viaje de los colonos, por ejemplo, al Howard Hawks, podríamos decir de Río Rojo, hasta cierto punto el principio de la obra maestra de Howard Hawks, y luego también de ese variopinto grupo de personajes donde estarán evidentemente el director de la caravana, lo que los guíe, un matrimonio jovencito un tanto inocente, luego también algunos que son un tanto villanos, es decir, son como una selección de personajes al estilo fordiano, ¿no? Y luego el desarrollo de la misma, pero ya os digo que eso ya pertenece a la sección de spoilers que no voy a revelar. Y ya os digo, aquí parte también Kevin Costner de una colorimetría, digamos, más clásica, con colores más tonos pastel, más apastelados, más suaves. Por ejemplo, el colorido en la primera historia, en la de los colonos que llegan al valle y que son atacados por los indios, es un color, digamos, más metálico, por lo menos así en el cine que yo lo he visto, en lo referente a que abundan lo que son los colores terrosos, digamos, los naranjas, también los marrones. No es muy rica la paleta de colores en esta parte de la película. Para la segunda parte, para la parte de la que Kevin Costner es protagonista, digamos que aquí el protagonismo del paisaje es absoluto, con colores más vivos de la naturaleza en lo que respecta al protagonismo de la misma. Y aquí veremos colores más el verde de la hierba, el amarillo de las hojas, el grisáceo de los troncos. Hay una secuencia preciosa y un plano que es maravilloso, como diría José Luis García. ¿Cuál es vuestro plano favorito? Pues mi plano favorito de esta película, que tendría muchos, es un plano en la que Kevin Costner y la prostituta, con ese niño que tienen que huir, va pasando a través de un bosque con unos árboles, con unos troncos muy finitos grises, pero con esas hojas amarillentas que le da una estética y una belleza plástica realmente impresionante. Yo creo que en esta película Kevin Costner pues realmente se ha preocupado muchísimo por la estética de todos y cada uno de sus planos, y además aportando una puesta en escena que es absolutamente revolucionaria en ese sentido, variando de puesta en escena respecto de los capítulos anteriores. Digamos que este temáticamente puede ser el más fordiano respecto a los personajes más simpáticos, más atrayentes o incluso, digamos, más accesibles. Es decir, es tal la riqueza de esta película que en cada uno de los capítulos lo que hace Kevin Costner es dotar a los personajes de diferentes rasgos y a las historias de diferentes tonos en la narración.
Luego, al final, cuando se acabe de explicar lo que es la puesta en escena, tengo que tirar por tierra una de las cosas que estoy leyendo en ciertas críticas de esta película, pero luego os lo comentaré. Y en el capítulo final, la historia de ese niño que se embarca con esos forajidos para vengar lo que es la matanza de sus padres, en ese sentido, de lo que es su familia, se puede decir que es más, yo diría, incluso fijaos, lo que es la puesta en escena, que va a ser la parte más violenta de toda la película, es más, no en forma, perdón, no en fondo, sino en forma a lo que es el Spaghetti Western. Va a ser la más violenta, la que más disparos vamos a tener, donde más muertos también habrá, pero también disparos en el sentido de que serán disparos a personajes sin concesiones. No se les va a dar la oportunidad de seguir viviendo, sino que vamos a tener una violencia muy exagerada. Aquí lo veo al estilo Spaghetti Western, pero eso sí, yo creo que en ciertos planos de este último capítulo Kevin Costner se está acordando de Sam Peckinpah y de su grupo salvaje, salvando también las distancias de lo que es respecto a esto. Me refiero en el concepto de violencia, de una violencia exacerbada. Hay una secuencia donde el niño está viendo directamente, un niño está mirando cómo están cortando cabelleras. Es decir, Kevin Costner expone una violencia sin concesiones en esta última parte de lo que es la película, en esta última historia. Es decir, que la tonalidad, lo que es la puesta en escena, lo que es la dirección de actores y todos los valores que representan los personajes de todas las tramas y subtramas, se puede decir que está meticulosamente estudiado. Por parte de un personaje que es un teniente del séptimo caballería, el valor, la templanza, el enamoramiento. Por parte de un niño, lo que es una venganza exacerbada y un odio total a aquellos que han matado a su familia. La inocencia más pura de unos colonos que llegan a Estados Unidos en esa gran caravana de colonos, y un personaje con gafitas se le ocurre, mirando a un indio en un promontorio rocoso, dice, ¡ay, fíjate, como en los libros! Y empieza a ver un libro y ve ahí un dibujo de un indio. Es decir, pasamos de lo que es una violencia exacerbada a lo que es la venganza, a lo que es una inocencia muy pura. Es decir, que Kevin Costner en esta película ha abarcado una amplia gama, un gigantesco abanico de maneras de ser, de emociones, de sentimientos, de personalidades distintas, de todos y cada uno de los personajes que componen de la película, que se puede decir que no falta absolutamente nada. También hay un guiño a ciertos personajes un tanto cómicos, aunque evidentemente solo son pinceladas, como los western clásicos solía ocurrir, los westerns de Anthony Mann o de Howard Hawks o incluso también los de John Ford, en donde pues está también la figura de una madre, de la mujer de uno de los personajes fuertes del séptimo de caballería, que se puede decir que tiene un carácter, digamos, duro, pero también se la expone por ese carácter duro, pero a la vez benevolente, como un pequeño alivio cómico dentro de lo que es el film. Fijaos que os lo estoy describiendo, pero no os estoy diciendo ni qué personajes son, ni a qué historia pertenecen, etcétera, etcétera. Eso es labor vuestra cuando vayáis a descubrir esta película. Es decir, que Kevin Costner lo que se ha esforzado prácticamente desde el minuto 1 en este film es de aportarnos, digamos, una carga moderna, contemporánea, nostálgica, clásica de todas las historias que vamos a tener. Todas ellas con el gran denominador común de ser historias que van a forjar a su vez la gran historia de los Estados Unidos. Por eso yo creo que la película, o que esta saga de películas, se llama An American Saga. Es decir, como una gran saga, como una gran historia de un montón de personajes que yo creo que en los últimos capítulos yo estoy seguro que se unirán, se reunirán y seguramente tendremos a ellos en historias que prácticamente se harán una. Pero que ahora al principio se puede decir que son 4 diferentes líneas narrativas y que además están narradas o que están planificadas y montadas, yo creo que el montaje es uno de los puntos fuertes de la película, sin que le quitemos la vista a ninguna. Me explico.
El dominio que tiene Kevin Costner del tempo narrativo, es decir, de lo que es el ritmo, es tan perfecto en esta película que mientras estamos viendo el desarrollo de una historia, porque luego, primeramente las 4 se presentan y luego se desarrollan alternativamente, estamos pensando qué pasará en una historia mientras estamos viendo a la otra. Pero fijaos lo que hace Kevin Costner y como director y en el montaje, en la sala de montaje, cómo lo habrá hecho. Que cuando estamos viendo una historia, el devenir de una historia, y de repente a la mente, a mí me ha pasado, que se nos viene ¿qué ocurrirá en la siguiente por los acontecimientos de antes de la otra historia? De repente Kevin Costner corta y te mete la secuencia que tú quieres. Y así sucesivamente. Es decir, que para saber lo que ocurre en una historia, Kevin Costner se va a la anterior, empieza a contar y es como si cargase la emoción para la historia siguiente. Es muy similar a lo que hizo Ridley Scott en El último duelo. Es decir, carga las tintas en una historia para cargar el suspense, para descargarlo a su vez en la otra, en la posterior, para que no le quitemos ojo. Y además, todos los personajes, a pesar de los cortes y a pesar del desarrollo caudaloso de las 4 historias, se puede decir que tienen todos ellos un momento álgido, un momento cumbre para poder desarrollarse como los personajes. Debido, evidentemente, a los 180 minutos de duración, es Horizon An American Saga una película en donde Kevin Costner deja respirar a los personajes perfectamente. Es decir, cuando Kevin Costner, Sienna Miller, Sam Worthington, Jen Fahey, por decir alguno de los personajes, tienen que tomar decisiones o tienen que hablar dentro de un diálogo, vemos que se están pensando lo que van a decir. Porque ya os digo que el respeto entre los personajes se puede decir que en esta película alcanza cotas totalmente admirables. Y entonces se piensan muy mucho lo que van a decir con tal de no molestar al interlocutor. Se tienen respeto, se tienen miedo, pero sobre todo como son personas nuevas en un continente, por así decirlo, nuevo, al menos para ellos, se puede decir que se tienen que estar ayudando los unos a los otros constantemente. Como todo Bram Wester, pues hay escenas que son absolutamente clásicas, como son, por ejemplo, algunas noches al raso, como van durmiendo los colonos, aunque poquitas, que es un rasgo muy, por ejemplo, muy de las películas de John Ford. Es un rasgo de las películas de John Ford tremendo. Y los personajes al raso, pues sí que están, pero no es uno de los leitmotiv de la película. Es decir, Kevin Costner, yo creo que de John Ford, de Raoul Walsh, de Hathaway, yo creo que en el segundo capítulo, protagonizado por Costner, la presencia de Henry Hathaway es como un telón de fondo. Lo que hace es tomar prestados todos estos elementos y los hace suyos. Es decir, a nivel de dirección, esta película yo creo que se sitúa, por ejemplo, por encima de Open Ranch y en algunos aspectos también por encima de Bailando con Lobos. Bailando con Lobos, acordaos que era la historia, teníamos una única línea narrativa, que derivada en otra, una ramificación para lo que eran sus amigos los indios. Pero es que aquí hay muchos acontecimientos que contar. Y entonces, al contar muchos acontecimientos, evidentemente, muchos personajes tiene que dejar respirar la trama. De ahí la larga duración. Y lo que os iba a decir, y que se me está olvidando, y que os iba a decir de una manera importante. He leído en algunas críticas, algunos directores, mejor dicho, algunos críticos, que yo sinceramente no sé lo que están pensando. De todas las referencias que yo saco a directores clásicos, poquitas vais a oír en otras críticas, porque yo no sé si algunos ciertos críticos han visto lo que es la historia del western o conocen a Raoul Walsh, a Hawks, o al cine de Henry Hathaway o el de Anthony Mann. Se han atrevido a decir que esta película tiene estructura de serie de televisión. Yo no he oído tal estupidez, o sea, no he oído mayor estupidez en una crítica en mucho tiempo. Vamos a ver, Horizon An American Saga, que digamos que esté dividida en 4 historias, con su respectivo desarrollo, no es que sean como capítulos de una serie. Primero, en una serie de televisión, los personajes en diferentes capítulos
necesita mucho tiempo para que el personaje se desarrolle. Sin embargo, en esta película, el desarrollo y la definición de los personajes, excepto el de Costner, por las razones que os he dicho anteriormente, todos los personajes quedan perfectamente definidos desde los primeros minutos de película. Otra cosa sea que su arco dramático se vaya desarrollando como en todo, pero eso en las series no ocurre. Por lo tanto, la primera en la frente. Es decir, el desarrollo de los personajes en esta película es pura y estrictamente cinematográfico. En las series de televisión, lo que es la fotografía y la puesta en escena suele ser muy plana, en el que los directores no varían para nada prácticamente la altura de la cámara. Aquí Kevin Costner, la cámara se está moviendo constantemente y, ojo, de manera muy elegante. Si se puede decir otra cosa de Horizon and American Saga, es que es una película, es un western elegante. Porque la cámara se mueve solo cuando es estrictamente necesario y los movimientos son muy suaves. La posición de la cámara, en eso sí que John Ford entraría aquí. Porque John Ford era muy amigo de dejar, por ejemplo, la línea del horizonte baja o alta, respecto de lo que es la temática de la película. Esto lo hemos visto en muchos western, incluso en el final de los Fabelmans, que os dije en la review, a ver si sois capaces de adivinar lo que John Ford quería decirle. Este aspecto de John Ford ha estado en 1000 películas, pero también un aspecto fordiano es que deja la cámara en ligero contrapicado. El personaje de Sam Worthington, gran parte de lo que es la presentación del mismo, es en cámara en ligero contrapicado. Vista la cámara desde abajo. Acordaos, por ejemplo, del desarrollo de Centauros del Desierto, cuando John Wayne y el resto de personajes van en busca, digamos, al principio de la película, de lo que son sus sobrinas, y cuando está John Wayne poniendo lo que son los fardos encima de su caballo, la cámara está hacia abajo y él mirando con la mirada en el horizonte perdido, como sabiendo qué es lo que ocurrirá, qué es lo que va a ocurrir. Aquí a Sam Worthington se le enfoca exactamente igual, con la cámara en la misma posición después de los terribles acontecimientos que ha vivido en ese valle de colonos cuyo poblado ha sido destruido por los indios. Es decir, lo circunstancial es lo que está condicionando a los personajes para que, con la cámara en contrapicado, los personajes miren al horizonte siempre con sensación dubitativa. Es decir, el qué ocurrirá. Y es lo que se pregunta también el espectador. De ahí el carácter impredecible que tiene la película. Por eso os digo que de serie de televisión esto no tiene nada. O sea, por favor, sean serios. No sé si voy a tener que hacer otro vídeo de crítica a los críticos y decir algunas de las sandeces que dicen, con todos los respetos. Pero Horizon and American Saga no parece una serie de televisión. Esto no es Yellowstone. O sea, para nada. O sea, esto es un gigantesco western épico. Es más, si yo tuviera que establecer diversos parámetros en lo que se refiere al desarrollo de personajes y de historia, me podría atar a un gran clásico que es La Conquista del Oeste. La Conquista del Oeste, cuyos capítulos, algunos de ellos, 2 de ellos, el tercero no me acuerdo cómo se llama el director, pero están dirigidos por Henry Hathaway y también por John Ford. Es decir, ¿cómo pueden decir que esta película tiene estructura de serie de televisión, por favor? Es decir, en ninguna serie de televisión vamos a ver nosotros esa poesía que emana la fotografía y el colorido y la gama cromática en la historia de Kevin Costner, tan deudora del director Henry Hathaway. O por ejemplo en esa caravana de colonos que no tiene absolutamente esto. Eso no, esta película no es La Casa de la Pradera, ni muchísimo menos, no es televisión. Esto es cine puro y duro. Además, esto es cine con mayúsculas, porque es que no tiene punto flaco esta película. Lo único, evidentemente, que al final de la misma nos vamos a encontrar con una sensación de vacío, pero con el interés de, ¿cómo os diría yo?, de querer saber qué es lo que va a ocurrir en diferentes capítulos. Y es que al final de lo que es esta película, en los 5 últimos minutos, se nos va a poner como una especie como de avance, no de tráiler, bueno, sí, vamos a decir como una especie de tráiler del segundo capítulo, un pequeño avance de lo que van a ser los 4 capítulos, las 4 historias que conforman este épico histórico.
del western, evidentemente. Y vamos a ver secuencias de los personajes, otros nuevos que aparecerán, evidentemente, pues a lo largo de todo un viaje en el que Kevin Costner va a ser nuestro anfitrión, nuestro maestro de ceremonias, y que nos va a brindar seguramente una grandísima historia o unas grandísimas historias. Se puede decir que Horizon, American Saga capítulo 1, son el establecimiento de las piedras de la presentación de los personajes y de las historias que luego tendrán que desarrollarse posteriormente. Yo, la primera vez que vi el tráiler de esta película, ya vi, con solo ver las imágenes, me di cuenta que iba a ser una gran película. Porque tener el gusto de poder imitar, de poder homenajear, pero también dar un toque personal, modernizando o contemporaneizando, por así decirlo, a los grandes clásicos del western, con tal de hacer una gran película épica, eso es alguien que solo tiene un gran amor por el western. Kevin Costner es una persona que tiene un amor absolutamente gigantesco a todo lo que es el cine del oeste. Lo ha cuidado todo de una manera exacerbada en esta película. Ha revisitado clásicos, ha medido el ritmo de las historias, ha compuesto 4 historias, cada una con sus personajes evidentemente y con una puesta en escena diferente, con un tono de personajes distinto. Se ha preocupado realmente por lo que muchos directores hoy no hacen, que es de dotar de alma, de esperanza y de valores a sus personajes, como en los grandes westerns realmente de todos los tiempos. Y eso es algo que yo creo que a día de hoy se agradece. He estado viendo en los cines últimamente películas que me han agradado más o que me han agradado menos. Evidentemente yo creo que Horizon, an American Saga, es una película que poco o nada tiene que ver con lo que se ha estrenado este año, incluso otros años. Si otros años, pues Oppenheimer ocupaba un puesto de honor realmente dentro de lo que era el cine, Christopher Nolan hizo posiblemente la película del año pasado, Kevin Costner lo que ha hecho ha sido retomar el western, dotarle de tridimensionalidad, corporeizarlo y dar una historia, unos personajes que no se sienten para nada como estereotipados, sino que todos ellos tienen unas ilusiones, unas esperanzas, un modo de vida que tienen que llevar, que van a luchar por ello hasta sus últimas consecuencias, pero que sobre todo nos ha dado una historia de esperanza, una historia de venganza, una historia de inocencia, una historia trágica. Todas ellas, todos estos elementos en una única película de caudaloso desarrollo, pero que eso sí, va como un tiro. Es decir, se puede decir que se pasa volando, pero también hay que decir que a todos aquellos que vayáis a ver la película, predomina mucho más los diálogos, es una película eminentemente de diálogos, que lo que es la acción pura y dura. Acción pura y dura vamos a tener muy poco, prácticamente nada. Lo que vamos a tener va a ser un establecimiento de personajes. Pero ojo, según lo que veo en los últimos 5 últimos minutos de película, en ese mini tráiler que nos ponen, que marca lo que es el film de esta primera parte, de este primer capítulo, se puede decir que ya vamos a tener acción, estoy completamente seguro, en el capítulo 2 y en los sucesivos capítulos. Yo creo que este primer capítulo ha sido una toma de contacto de Kevin Costner con un mundo que yo creo que a él le fascina y le ha fascinado desde siempre, que fue la historia de Estados Unidos, cómo se forjó realmente los Estados Unidos, cómo el protagonismo del paisaje, su orografía, su geografía, y todo eso fue determinante a la hora de forjar un país, evidentemente, y luego también la inquietante y siempre magnética presencia de los indios, que también, al igual que en Bailando con Lobos, son tratados de un modo inteligente. No son los meros títeres de otras películas en los que empiezan a cabalgar, el vaquero de turno le pega 4 tiros y ya está. Aquí se demostrará, después del primer ataque, que los indios también van a tener su corazoncito, van a tener sus ansias, van a tener sus esperanzas, sus ilusiones y su manera de ser. Es decir, nuevamente lo expongo, y ya para terminar, que Kevin Costner en esta película ha rodado una auténtica obra maestra del western, en el que todos los personajes son importantes, aunque son decenas y decenas, en el que la puesta en escena es cambiante,
según el tono y según el estado anímico de los personajes, porque como ya os he dicho muchas veces, el estado anímico de los personajes tiene que hacer cambiar o tiene que ir en función de la puesta en escena, o viceversa. La puesta en escena tiene que ir en función del estado anímico de los personajes. Y aquí tenemos mucho tipo de puesta en escena. Árida en la secuencia de los carromatos, de las caravanas de colonos, con un tono apastelado, colores oscuros en la primera historia, oscuros realmente por el tono trágico de lo que es el incendio del poblado, más vivos en lo que es la historia seguramente de venganza, pero también ¿cómo diría yo?, de aportación a la vida en la historia de Kevin Costner, y sobre todo ocres grisáceos y también hasta cierto punto oscuros en la historia de venganza del final de la película. Pero todo ello con un mensaje muy esperanzador. La forja de un nuevo país, la forja de una nueva nación que iba a ser los Estados Unidos. Es decir, y ya para concluir, yo creo que Kevin Costner lo que ha querido hacer ha sido, sin ir más lejos, un gigantesco homenaje a todo lo que él realmente ha entendido que pueden ser las historias de sus antepasados. Pero yo os lo digo siempre, del respeto, desde la educación y desde, sí, por así decirlo, el respeto a todo lo que son los personajes. Horizon, An American Saga, en este capítulo 1, se puede decir sin ir más lejos que es una película de 10. Es una nueva obra maestra que nos brinda Kevin Costner, que yo creo que con este film nos muestra, o se nos muestra como, junto a Clint Eastwood, como prácticamente ya el único actor o director capaz de hacernos crear o hacernos ver en pantalla grandes western. Horizon, An American Saga, en su capítulo 1, es una película 5 estrellas, es una película maravillosa que no os debéis perder. No hagáis caso de esas críticas que dice que si tiene una estructura de serie, que si los personajes no sé qué. Realmente no sé cuál es la manía que tienen a Kevin Costner, pero Kevin Costner demuestra en esta película, y estoy seguro que en las posteriores, de que es un magnífico narrador, un extraordinario director de actores que ha cuidado esta producción desde el minuto 1 hasta el minuto 180 con todo lujo de detalles. Es una de las películas además más visuales de Kevin Costner, porque tiene unos planos que son absolutamente magníficos. Es decir, como los grandes clásicos también que os he mencionado anteriormente, hay cierta belleza plástica en muchos de los planos. Hay mucha composición en lo que se refiere, no voy a decir composición teatral, pero hay mucha composición dentro de lo que son los planos para que todos los personajes puedan desarrollarse y todos estén presentes dentro de lo que son la acción interna y el ritmo interno de la película. Horizon, An American Saga, para mí es una obra maestra incuestionable y seguramente lo que será la mejor película del año. A propósito, veremos a ver el 16 de agosto, que tendréis aquí también en el canal la review de esa película, cómo será la magnífica, estoy seguro, segunda parte de este genial y extraordinario film. Absolutamente sublime. Kevin Costner ya se nos revela como el gran y último de los grandes directores de los western clásicos. Espero que no os perdáis Horizon, An American Saga, capítulo 1. 3 horas de auténtico y cine con mayúsculas. Espero que os haya gustado la review de esta obra maestra. Espero que me deis un like, que le deis a la campanita para que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos y suscribíos al canal. Es gratis para que no os perdáis mis nuevos vídeos de más críticas cinéfilas. Espero que tengáis una buena velada y hasta mañana.